Hoy traemos un tema que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Oh, qué cosa, ¿no? Porque estamos en una etapa, si bien siempre sucedió, pero nunca hemos visto como ahora, creo, como en las últimas décadas, hablar tanto de buscar el éxito, la realización personal. Esa es otra. Bueno, eso cuando yo era más joven lo escuchaba, no sé si a ti te habrá pasado, pero aún dentro del ámbito cristiano yo he escuchado, por ejemplo, nunca me voy a olvidar un pastor puertorriqueño que vivía en Chicago. Cuando fue a visitar nuestra iglesia, él decía: mi hija se va a casar con el hijo de un pastor de éxito. Entonces, claro, vemos como esa palabra éxito está marcando tanto a la gente. Buscar el éxito, buscar la realización personal, buscar alcanzar los logros. Y la cuestión es que tenemos que entender verdaderamente qué significa el éxito o qué significa alcanzarlo. O mejor dicho, a ver, porque empezamos con el éxito, ¿no? Pero me gustaría que veamos qué dice la Biblia acerca del éxito, o mejor dicho, qué sucedió con un hombre que podríamos decir que como muy pocos alcanzó el éxito. Así es, y bueno, en esta sociedad sabemos de que hay una idea acerca del éxito. Bueno, de hecho nosotros desde que estamos pequeños y nos enseñan, la sociedad te va enseñando, te va mostrando y te va dando ideas de triunfar en esta vida, de qué lograr, de metas. Hemos mencionado el tema de metas, éxito, cómo alcanzarlo, pero es lo que dices tú, tenemos que ir a la Biblia, a ver realmente la verdad de Dios, porque ahí está escrita, es palabra de Dios. Dios nos abre los ojos y nos hace ver la realidad del éxito, el éxito verdadero, porque hay un éxito. Yo te comentaba fuera de cámaras de que cuando tenemos el concepto de éxito equivocado, podemos ponernos metas y decir, yo voy a ser exitoso o voy a lograr pues esta meta, y cuando yo llego pienso que he alcanzado el éxito, pero después me doy cuenta que cuando no es verdad puedo frustrarme, ¿verdad? Claro, es que el gran problema es que ese pensamiento de éxito, esa cultura del éxito, es una cultura de este mundo. Y si nosotros como hijos de Dios seguimos con esa cultura de este mundo, tenemos el grave problema de considerar éxito cosas que verdaderamente no son éxito o serán verdaderamente éxito para un hijo de Dios. Mira, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en los cursos de básicos, que es cuando más algún recuerdo tengo, para mí era alcanzar el 10. Para mí era el éxito, o sea, alcanzar el 10. Tenía que esforzarme a estudiar y alcanzar el 10. No está mal compensar, pero tener en mente de que alcanzar el 10 para mí era el éxito, y cuando logras llegar a un 10, después hay un vacío y no hay una satisfacción. Bueno, te lo voy a comentar porque es parte de lo que el tema que estuve estudiando en estos días, que tiene que ver con la crisis existencial. De hecho, se hizo toda una corriente filosófica y un movimiento filosófico que es el existencialismo. Claro, cuando tú piensas que alcanzas el éxito y tienes esa crisis porque ese éxito no te satisface plenamente y no has logrado contestar estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué nunca soy feliz? Ese es el gran problema. Si somos exitosos conforme a los parámetros equivocados, vamos a vivir esta infelicidad o falta de felicidad. Increíble, ¿no? ¿Para qué vivo? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué haré con mi vida? ¿Quién soy realmente?
Y son preguntas que creo que nos hemos hecho en algún Son momento de la vida, ¿verdad? Exacto. Y ahí vienen un par importantes. ¿Existe vida después de la muerte? ¿De qué sirve la vida si todos vamos a morir? Estas son las preguntas que este movimiento filosófico del existencialismo no ha logrado, ni logrará nunca contestar, porque esto no se puede contestar si no se tiene, sobre todo las últimas, que tienen que ver con la muerte y la vida más allá de la muerte, no se puede contestar si no es por medio de la fe, si no es por medio de la Biblia. Pero independientemente de eso, las otras también tienen su contestación en la Biblia, pero reflejan que una sociedad que tiene un parámetro de éxito equivocado es una sociedad en la cual verdaderamente pasarán los años y se dará cuenta que se equivocaron. Vamos al ejemplo que te traigo hoy, que es el ejemplo del rey Salomón. Recordemos que el rey Salomón, hijo de David, sucedió a David en el reino. Así es. Y lo primero que hizo Salomón fue pedir a Dios sabiduría, porque le había sido dado un reino tremendo para reinar. Tenía que suceder nada más ni nada menos que a un gran líder como fue David, su padre. Y entonces, en medio de todo eso, él se vio joven e inexperto y clamó a Dios, y Dios se le presentó y le dijo, esto está en 2 Crónicas, capítulo 8, creo, 2 Crónicas, capítulo 1, y Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que te quiera y te lo daré. Y él oró, sabiduría para saber llevar a este pueblo. Y Dios, contento con esa oración, le dijo, por cuanto no me pediste ni la vida a tus enemigos, no me pediste riqueza, no me pediste egoístamente para él, te daré sabiduría y te daré todo lo demás. Ese fue el gran inicio del rey Salomón. Fue un rey que prosperó de tal manera, hizo tantas cosas que lo que no pudo hacer el padre, lo hizo él, que fue construir el templo de Jerusalén. Así es, ajá. Extendió el reino, lo afirmó, y prosperó de tal manera que venían reyes de otras partes a contemplar la grandeza, el esplendor del reino de Salomón, y se fijaban en los detalles. La Biblia da un detalle, dice que aún la vestimenta de los sirvientes era tan esplendorosa que se asombraban. Para que nos demos cuenta. ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto? Ajá. Entonces, Salomón escribió los Proverbios, era considerado el hombre más sabio. La famosa situación donde vienen dos mujeres disputando por su hijo. Correcto. Que las dos decían que era la madre, y Salomón en ese... hoy se lo conoce como decisión o fallo salomónico, que tiene que ver con la sabiduría que el hombre tenía. Dijo, partamos con la espada al niño por la mitad y mitad para cada uno. Entonces la verdadera madre dijo, no lo partan, por favor. La otra dijo, me parece bien. Entonces ahí Salomón se dio cuenta, con ese toque de sabiduría que Dios le había dado, quién era la verdadera madre. Así es. La que en su corazón dijo, ¿cómo lo van a partir? La otra le daba igual. Entonces, para que estos son detalles que nos muestran a qué punto había llegado Salomón. Entonces, estos días investigando, porque estaba el libro de Eclesiastés, capítulo 2, voy a leer algunas frases, pero en la traducción del lenguaje actual. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me encanta la Reina Valera 1960, que utilizamos todo, pero es un idioma un poco antiguo, ¿no? Entonces esta tiene un idioma más moderno, dice lo mismo, pero de una manera más moderna, y es más fácil de entender. Y dice, capítulo 2, entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres. O sea, Salomón había logrado de todo. Había logrado económicamente, políticamente, militarmente, aún familiarmente. Había logrado todo. Entonces se decidió por, en este caso dice,
¿qué de bueno ofrecen los placeres? Quería probar. Quería probar, experimentar, claro. Sí. Él ya estaba experimentando eso que tú decías, la insatisfacción, o que todo lo que había logrado no lo llenaba del todo, no completaba su ser interior del todo. Entonces decidió por los placeres. Pero tampoco a esto le encontré sentido. ¿Vieron que la gente dice, no, es que hay que disfrutar más de la vida? Sí, pero ¿de qué vida? ¿De qué tipo de vida? Claro. Y déjame hacer un paréntesis con esto porque me viene un versículo que dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces hay que entender bien el concepto de vida, pero la vida que Él viene a dar en abundancia. Bueno, sin salirme del tema tanto, claro, ¿verdad? no, es que es correlativo, porque el versículo 2 dice, y concluí, después de encontrarse con que los placeres no le daban esa satisfacción, concluí que las diversiones son una locura y los placeres no sirven para nada. Esto me hace acordar que yo escucho a los jóvenes, es que quiero divertirme, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Donde la juventud se ve restringida en sus capacidades, porque claro, no puede ir tanto a fiesta y quiere, no, que queremos fiesta, que somos jóvenes y tenemos derecho a divertirnos. Bien, todo lo que tú quieras, me parece perfecto. No, yo no soy quien para coartarle eso a nadie, pero aquí hay un hombre que probó todo eso y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres, esos placeres de la vida que tanto muchas veces conmocionan en los cimientos de fe de muchos, no sirven para nada. Vanidad. Exacto. Hice luego la prueba, mira, a ver si te sientes identificado con, no por ti, sino por lo que se escucha por ahí. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Sí. Quería ver qué de bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. O sea, se dio una vida en grande. Sí, con todo lo que tenía, las riquezas, tenía la accesibilidad a todo, tenía todo eso. Total acceso a las grandes cosas que había en esa época para disfrutar. Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas. Hay gente que está desesperada por tener su casa. Sí. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal, pero planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas para agua, para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Qué tremendo. O sea que logró una fortuna superior a todos los reyes anteriores, incluido el gran rey David. Y en ese tiempo cualquiera hubiera dicho el exitoso de Salomón. Era el éxito. A ver, ¿cómo te puedo decir? El Jeff Bezos de la actualidad, el Bill Gates, de la actualidad, sí. El Steve Jobs de la actualidad, el Elon Musk de la actualidad, por nombrarte algunos, ¿no? De los más conocidos. Cualquiera diría, muy bien, este ha triunfado y ya tiene el éxito total, ¿verdad? Sí, mira lo que sigue diciendo. Dice, tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí. Y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Aquí para los mujeriegos, aquellos que piensan que todo, el sexo... Mira, entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Y esto no lo estaba diciendo para exaltarse. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido.
¿Qué conclusión? ¿Qué ¿verdad? conclusión? Sí. Todo había sido como querer atrapar el viento. Ujú. En esta vida nadie saca ningún provecho. Mm. ¡Qué increíble! Había hecho todo lo que quiso. Vivió a lo grande. No se privó de nada. Mm. Y sin embargo, en un momento se da cuenta de ese vacío existencial que él tenía. Así es. ¿Qué? Yo sé que hay algunos que de repente les puede estar pasando esto, porque lo del vacío existencial es algo que, como bien dijiste hace unos minutos, es algo que nos ocurre a todos, y si no te ocurrió, te ocurrirá. Ujú. En algún momento de la vida nos ocurre a todos. Y por eso salió el movimiento filosófico del existencialismo, Ujú. porque es algo que le ocurre a todos y verdaderamente nos hace reflexionar acerca de qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Y Ujú. qué es el éxito? Sigue diciendo, como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. La Biblia dice en la Necio. traducción dice necio, Ujú. en esta traducción dice directamente tonto. Mm. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz y que ser tonto es como andar a oscuras. Mm. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. ¿Y cuántas veces nos quedamos como tontos porque pretendemos ser sabios, pero al final nos damos cuenta, es que he quedado como tonto? Me quedo como tonto porque no tengo respuestas. Claro. Todo lo que había planteado, todo por lo que me había jugado, o muchas de esas cosas a los cuales, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Que esos ideales, que eres capaz de luchar, hasta eres capaz de ir a una guerra. Porque cuando eres joven no te interesa nada. Si te dicen de ir a una guerra, vas a una guerra. Ujú. En nuestros países que se formaron los movimientos revolucionarios, los movimientos revolucionarios se nutrían generalmente de jóvenes, sí, es verdad. idealistas. Sí. Así es. Y es tremendo lo que comentas, ¿verdad? De cómo la Biblia también hace esa diferencia entre un sabio y un necio, ¿verdad? O un tonto. Y cuando comentabas esto, que es algo que concluyó Salomón, me ponía a pensar de que a veces sin darnos cuenta podemos caer en esa necedad considerándonos sabios, ¿verdad? Claro. ¿Ah? El sabio en su propia opinión, ¿verdad? ¿No? Y creo esto, y tú mencionas la juventud con los ideales, ¿verdad? Porque a veces pasa esto, ideas equivocadas, y me considero sabio en mi propia opinión y no me doy cuenta que soy realmente necio, ¿verdad? Claro. Y Ahora, la Biblia también nos dice que en la necedad, o sea, la tontería, está asociada al corazón del joven. Y yo, claro, no se ofendan los jóvenes que nos escuchan, por favor. Yo también fui joven y pensaba como tú. Y ahora, pasado el tiempo y mirando en retrospectiva, me doy cuenta cuántas tonterías hice y cuánto desperdicié mi vida. Y cuántos errores uno paga y cuántos pudo haber pagado si no hubiese sido por la mano de Dios que me libró. así es. Y mira, es curioso porque cada vez que uno va aprendiendo cosas, mientras más sé, más me doy cuenta yo que no sé nada. Exacto. Me voy dando cuenta que no sabemos nada. Y mientras alguien dijo una frase como esta, de verdad, yo lo único que sé es que no sé nada. Y creo que fue un filósofo Sí. griego de la antigüedad. Dice, pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. Así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al final de cuentas moriré igual que los tontos? Esto no tiene ningún sentido. Ya estaba con una crisis existencial más profunda. Pues sí. Pues estaba pensando en la muerte.
como los sabios mueren igual que los tontos y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros. Como nada en este mundo me causaba alegría, qué interesante, fíjate que dice, nada en este mundo me causaba alegría. Lo estaba diciendo un hombre que había experimentado todo. Había experimentado todo, sí. Que no sabía, lo había hecho todo a lo grande y no se había privado de nada. Y que tenía los medios para hacerlo. Porque muchas veces hay gente que dice, no, que si yo tuviese dinero haría esto, lo otro, lo de aquí, lo demás allí. Salomón tuvo el dinero necesario para hacer lo que quiso y lo hizo. Hizo construcciones, que se dio placeres. Y sin embargo, algo anecdótico, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Para aquel que está diciendo, no, qué placer se pudo haber dado en aquella época. Ya, claro. Entonces, también terminé, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Eso es frustración, digo yo. Eso es frustración, ¿sí? Por la insatisfacción de la vida. Lo intenté todo y tengo esta insatisfacción. Pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí, sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto. Se lo tenía que dejar a otros. Claro, hay algunos que dicen, no, pero se lo dejas a tu hijo. Sí, algunas cosas se lo dejas a tu hijo y otras se lo queda Hacienda. Mucho se lo queda Hacienda. Sí. Que eso también es una gran frustración para mucha gente. Es verdad, sí. Viendo cómo se malgasta el dinero. Pero bueno, eso es otro tema. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo uno ha costado llegar a tener. Una vez más, dice, me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Quizás hay alguien que dice, tanto me esforcé en la vida. ¿Para qué? Sí. Y ¿Para qué? Siente insatisfacción, ¿verdad? Exacto. O sea, he trabajado tanto, me esfuerzo tanto, pero me siento insatisfecho. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos y esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Mira cómo ya está pensando en la inutilidad de haberse desgastado en esta vida en cosas vanas y no preocuparse tanto de la vida eterna. Así es. ¿Podemos ver? Nada, dice, perdona, nada entre signos de exclamación. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento, ni de noche logramos descansar. Esto no tiene sentido. Esto es para aquellas personas que viven todo el día preocupados, afanados por esto, por aquello, y de noche no duermen. No, ¿de qué sirve afanarse tanto si no puedes dormir de noche? El sueño es un don de Dios, el poder descansar de noche es un don de Dios. Así es. Que te puedas levantar después de haber descansado y disfrutar de la vida, es un don de Dios. No es un don de Dios que tengas un colchón de dinero y no lo puedas disfrutar, no puedas disfrutar de algo tan simple como así es, descansar. Y ahí es donde vemos lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Lo que le pasó a Salomón, que vemos que llega a un punto de su vida donde está frustrado, a pesar de todo lo que ha disfrutado. Y cuánta gente en este tiempo vive en esa frustración, ¿verdad? Ve el trabajo de sus manos, pero está insatisfecha. Entonces tenemos las respuestas en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos dice, verdad? Claro. Hay dos cosas. Está el que ha alcanzado el éxito que se proponía y está insatisfecho. Y aquel que está insatisfecho porque por más que se esfuerza no lo alcanza. Pensando que alcanzándolo... Exacto. Pensando que persiguiéndose eso lo va a alcanzar y va a estar...
satisfecho. Y aquí, ¿tanto esfuerzo para qué? Unos llegando están insatisfechos y el otro a mitad de camino o pensando que van a llegar para estar insatisfechos. Lo mejor, sigue diciendo Salomón, que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios, pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? O sea, ¿cuánta gente hay que no come feliz, no disfruta, sea poco o mucho lo que tiene, no lo disfruta porque vive preocupado por otras cosas? Cuando Dios quiere a alguien le da sabiduría y conocimientos y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo a todo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. Obviamente, el libro de Eclesiastés tiene, creo, si no mal recuerdo, 11 capítulos, y todos nos hablan de cosas similares, ¿no? Pero el otro día, con el capítulo 2, a mí me bastó para darme cuenta del problema existencial que tenía el rey Salomón, y que más que nada estaba ligado a el trabajo y el esfuerzo en vano. ¿No? Cuando es haber alcanzado el éxito según los parámetros de este mundo y no poder disfrutarlo. Que te des cuenta que sí, has llegado, te pueden reconocer los demás, te pueden reconocer todo el mundo, puedes salir en los periódicos, puedes ser una persona muy conocida, pudiste tener la cuenta bancaria más abultada, pero la cuestión es, ¿y por dentro qué? ¿Qué hay en tu interior? Claro, que es el caso de Salomón, ¿verdad? Al final logró muchas cosas, pero llegó a la conclusión de que no le llenaba. Ser tan sabio y dice, estoy como tonto. Sí. Esto, cuando yo estaba estudiando todo esto, me vino enseguida Mateo 6. Mateo 6 también lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque me gusta, porque es este tipo de cosas tan importantes de poder entenderla de una manera sencilla. Dice Mateo 6, 25 en adelante, dice, Jesús dijo, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vista. Recién vengo de escuchar una madre que decía, no, porque mis hijos me están pidiendo las zapatillas, el modelo de zapatillas tal, de tal cosa. Y yo decía, pero claro, los niños, los jóvenes y las personas viven pensando que si utilizo cosas de tal marca, si utilizo cosas de tal, lo más caro, si llego a tener lo último de esto, lo último del otro, voy a ser feliz. Y te puedo asegurar que, según la experiencia de Salomón y la experiencia de muchas personas, eso no te hace ni más ni menos feliz. Claro. La felicidad y el éxito pasa por otra cosa. Y aquí Salomón, en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo en el Nuevo Testamento está enseñando que el cuerpo no consiste solamente en comer y en beber y en vestirse, no consiste en las cosas secundarias. Y da ejemplos, mira, dice, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Obsérvenlos, presten atención. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitas. Así es. Hay gente que se preocupa por cosas que Dios son las que quiere proveerte. Solamente Él quiere que tú dejes de preocuparte por todo eso y te ocupes en lo importante. Claro. O sea, y lo importante lo vamos a ver después. Sí, y está claro cómo Dios nos da el mensaje de que nos dice, no os afanéis, no os preocupéis. Sí. O sea, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué estoy preocupado? No os preocupéis por lo que pasará
el día de mañana, eso dice, Claro. ¿verdad? Y da el ejemplo de los pájaros y termina diciendo en ese versículo, y ustedes, aquellos que les da ese ejemplo, les dice, son más importantes que ellos, ustedes son más importantes que los pajarillos. Claro. Como diciendo, si se ocupa de que no le falte el sustento a los pajarillos, ustedes son más importantes que los pajarillos. Claro, y ahí está diciendo de que Dios se ocupa de nosotros. Él Claro. nosotros estamos en la mano de Él. Versículo 27 dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Sí. Qué interesante. Es ¿no? interesante, la verdad es que sí. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas, las flores, no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Claro. Qué interesante. Estamos preocupados por la marca. Estamos preocupados por lo que está de moda. Estamos tan preocupados. Y vemos la gente corriendo. A mí mucho... Claro, a veces no queda otra que ir a pasear a algún centro comercial, pero a veces me agobia ver la gente desesperada por ir a esto, lo otro, lo último, y comprar y salir con paquetes. Y me desespera porque digo, tanta afán y tanta ansiedad, van a usar todo eso. Así es. Y has mencionado algo interesante, el tema de la preocupación. Hay diferentes tipos de preocupación. Preocupación por cosas que vemos que son no prioridad, pero también hay gente que está preocupada por cosas que son prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, miremos el caso de una familia o de un padre que no tiene trabajo y es cierto, está preocupado por el trabajo, ¿eh? Pero al ver el ejemplo de lo que nos dice la palabra es, muy bien, Dios tiene cuidado de los pajarillos, ¿no va a tener cuidado de ti? Claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Ah? El tema es que ese afán y esa ansiedad, esa preocupación, ponerla en forma incorrecta. Aquí hay la fe y la experiencia de vida, ¿no? Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, recordemos las flores tienen un periodo corto de vida, ¿acaso no hará más por ustedes? Y mira lo que termina diciendo, por eso te dije la fe y la experiencia de vida. Les dice, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Va amarrado con la confianza, ¿verdad? La fe. Exacto. Sí. Entonces, el Señor Jesús estaba diciendo, es que ustedes todavía están confiando en este sistema. Ustedes están confiando todavía en el dinero. En lo que se ve. En lo que se ve, en lo tangible. Están confiando en las riquezas. Están confiando en los parámetros de este mundo. Y sigue diciendo, ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. O sea que, por ende, está diciendo, los que conocen al Señor no tendrían que preocuparse por eso. No tendrían que estar afanados y turbados por eso. Los que realmente le conocen. Exacto. Cuando... es que, a ver, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a ver o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios, estoy repitiendo, se preocupan por esto. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Así es. Aquí tenemos que entender que también hay cosas que quizás nosotros entendemos o creemos o consideramos que necesitamos y Él entiende que o no las necesitamos o aún no estamos maduros para utilizar. Para tenerlo, sí. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer daño, porque no somos capaces, porque no está dentro de nuestras cualidades. Por lo tanto, no desesperarse. Si Dios no responde, no es que no responde porque no quiere, no responde por esos dos motivos que dije, o porque
no nos conviene, hay gente que de repente pide cosas que le serían de tropiezo. Y Dios no te va a responder por algo que te sea de tropiezo. Y por otro lado, hay cosas que no te responde ahora porque no estás en situación de saber manejarla. No estás en situación, no has madurado suficientemente. Y voy a dar un ejemplo. Tú tienes hijos, ¿de qué edades? Desde los 8 años hasta los 14, 4. Bien. Si tu hijo de 14 años te pide una bicicleta, está bien. ¿Sí o no? Está bien, sí. Pero el de 8... Pues ya tendría que ir con ruedines o tendríamos que ver de cuidarle todavía porque no, él independientemente por él mismo tal vez no puede cogerla. ¿Pero eso significa que tú ames más a la de 14 que a la de 8? No, no, para nada. Se les ama igual. Se les ama igual. Sí. Lo que pasa es que uno está en un proceso de madurez de su vida donde puede afrontar esa situación y el otro no. Entonces tú, si eres buen padre y sabes hacer esa diferenciación, cuánto más Dios que está en los cielos sabe con su mayor sabiduría hacer esa diferenciación entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene y en qué momento de nuestra vida estamos aptos, maduros Así es. para afrontarlo y cuándo no. Exacto, y qué interesante es esto, ¿verdad? Tú ponías el ejemplo de la bicicleta y yo podría ponerte el ejemplo del teléfono. Mi hija de 14 años llegará a tener 15, 16 años, llegará el momento donde le dejaré un teléfono para que ella pueda moverse, pero yo sé en las manos que lo estoy colocando. Claro. Pero mi hijo de 8 años, o sea, ponerle un teléfono en las manos es ponerle una bomba, aunque el niño lo quiera, ¿verdad? Porque sé que no le conviene, sé que sería un daño para él, es lo que estás comentando tú, ¿verdad? Exacto. Y Dios nos conoce, o sea, Él nos conoce como hijos y sabe lo que nos puede dar y lo que no nos tiene que dar. Así que ya depende de nuestra madurez también y el tiempo de Dios, porque eso es otra cosa. Dios conoce los tiempos y sabe cuándo, en qué momento me conviene que yo tenga lo que le estoy pidiendo. En Eclesiastés capítulo 3 dice, Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. Así es. En un tiempo. Sí. Entonces el amor de Dios y la maravillosa mano de Dios lo que hace es que Él quiere darnos todo, facilitarnos todo, lo que verdaderamente necesitamos, pero en un tiempo. Y siempre y cuando sea su propósito, porque recordemos, no todos estamos capacitados para todo. Sí. Ahí tenemos que ser humildes para reconocerlo. Una de las cosas es cuando no hay humildad para reconocerlo. Entonces que creemos que estamos, que tenemos que tenerlo todo sí o sí, porque nos estamos comparando con el otro, y verdaderamente todos somos singulares. Somos únicos y tenemos que encontrar nuestro propósito de Dios y ya vamos al éxito de la vida, al verdadero éxito de la vida. El verdadero éxito de la vida no consiste en que yo alcanzar lo mismo que tú. El verdadero éxito de mi vida es yo conocer qué es lo que Dios quiere para mí y alcanzar lo que Dios quiere y tiene para mí. Así es. Y hay un versículo que dice que Dios tiene pensamientos de bien, ¿verdad? O sea, Él para nosotros tiene planes de bien. Y el pensamiento que Dios tiene está en su palabra, que dice que quiere darnos vida y vida en abundancia, que nosotros podamos tener esa plenitud. Y eso me hace pensar rápidamente en esa relación que se vivía al inicio en el huerto del Edén, ¿verdad? Claro. Adán y Eva, en esa relación muy íntima, muy cercana con Dios, esa plenitud, que es la que se ha perdido y es a la que hoy en día pues el mundo vive, ¿verdad? Una separación con el Señor. El pensar en un triunfo y un éxito, por experiencia te lo digo, yo veo en mi vida que cuando voy acercándome más a Dios, voy madurando, voy creciendo en el Señor, voy disfrutando más de las cosas, voy viendo la vida que Dios me quiere dar. Exacto. Vamos a eso porque tenemos... hemos dicho, el gran problema es cuando los hijos de Dios pretendemos alcanzar el éxito conforme al parámetro de este mundo y nos olvidamos del parámetro de Dios. Y el parámetro de Dios es este, el versículo que vamos a leer ahora, 33. Tú lo tienes en otra traducción y dice,
en el tuyo dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. En esta traducción dice así de una forma más sencilla para entenderlo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que le hagan lo que hagan lo que Él les pide. Uh-huh. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendremos tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. De hoy. Eso es verdaderamente la fe, preocuparme por lo de hoy, por lo de mañana, bueno, ya mañana cada día tiene su propia problemática. Así es. Y dice, quiero resaltar, es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Obediencia. Obediencia. Uh-huh. Y verdaderamente Dios nos pide que estemos tan involucrados con las cosas de este mundo hasta el punto de olvidarnos de que fuimos creados para alabanza de su nombre, Uh-huh. al punto de olvidarnos del llamado de Dios, al punto de olvidarnos. Hay gente que tiene llamado de parte de Dios y sin embargo está viviendo conforme a los parámetros de este mundo. Y yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿O no será que dentro de un tiempo te encontrarás como Salomón, habiendo quizás con tu esfuerzo y tus talentos alcanzado el éxito, Uh-huh. y después de tantos años digas, no encuentro satisfacción? Y Dios te diga, es que yo te había llamado a servirme Uh-huh. y preferiste otra cosa. Así es. Por motivo que sea, porque yo sé que muchas veces hay en la obra de Dios, en las iglesias, en la obra hay problemas. ¿Y quién dice que no vamos a tener problemas? Pero porque tuviste un problema, voy a dejar mi llamado. Porque tuve un enfrentamiento contigo, voy a dejar mi llamado. Sería el tipo más infeliz del mundo. Porque yo al que le debo todo es a Dios. Así es. A mí no había nada, cuando yo tenía 27, 28 años, hace 31 años atrás, tenía 27 años, recibí el llamado de parte de Dios. Yo estaba predicando en una iglesia, liderando, era un joven activo, pero también tenía un trabajo que me iba a proporcionar un futuro, porque estaba siendo formado para ser el próximo gerente. Iba a ser con menos de 30 años gerente de donde yo estaba. Que era un lugar importante y que me iba a dar una proyección. Y Dios me hizo el llamado para que deje todo. Yo doy gracias a Dios de haber tomado esa decisión, porque fui feliz. Soy feliz. Uh-huh. Me encuentro, no hubiese podido haberme enfrentado a la vida con esa insatisfacción que se enfrentó Salomón. Uh-huh. Yo me acuerdo estar en la Universidad de Buenos Aires, porque estaba estudiando. Bueno, esto me sucedió unos años antes de este llamado que te digo. Uh-huh. Pero estaba estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y me acuerdo que en una clase de sociología tuve ese vacío existencial, porque claro, me estaban enseñando algo. Decían sociológicamente, bueno, como hay muchas cuestiones filosóficas, me decían, porque la verdad absoluta no existe, porque para que haya verdad absoluta tiene que haber objetividad plena, pero no hay objetividad plena porque en mayor o menor medida hay grados de subjetividad. Entonces, todo esto, en medio de la presión que yo tenía por lo que estaba viviendo, dije, Señor, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Esto no tiene sentido, la vida entonces no tiene sentido. Y ahí es cuando se me presentó el Señor y me recordó esto, el Espíritu Santo me trajo esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces con eso me di cuenta, esto es la verdad. Entonces no tuve necesidad, ya
yo no digo, yo dejé la universidad porque encontré mi propósito en la vida en servir a Dios. Encontré mi propósito en la vida en servir tiempo completo a Dios. No quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo, pero ¿cuál es el propósito por el cual tú quieres tu título universitario? ¿Para satisfacer tu ego? ¿Para ganar dinero? ¿Para desarrollarte profesionalmente? Y te piensas que solamente con eso, estoy hablando de los hijos de Dios, solamente con eso no vas a pasar la crisis existencial que pasó Salomón. Sin reconocer a Dios en tu vida, sin reconocer el llamado de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida. Hay algunos que Dios los llama a tiempo completo, pero hasta el momento que me llamó tiempo completo a mí, yo trabajaba y cumplía, bien cumplía con mi trabajo, por eso me querían como gerente. Pero mi corazón estaba en Dios y en su obra. Entonces uno puede tener eso. Claro. Y ahí lo que hemos visto, o lo que tú comentas también que es interesante, es identidad, porque has encontrado tu identidad. A veces cuando se tiene crisis también de identidad, no se puede llegar a esa plenitud, a ese éxito verdadero, ¿verdad? Si yo no tengo identidad, ¿verdad? Yo tengo que saber de dónde vengo, quién soy y qué voy a hacer. Y eso sin Cristo no se puede. O sea, sin el Señor no se puede. Exacto. Y esa fue la crisis que tuvo Salomón, que en mayor o menor medida la tenemos todos, y que cada uno tendrá que tomar una decisión, y que verdaderamente uno puede encontrarse que si hubo alguien de éxito en la Biblia para compararlo con los grandes éxitos de hoy en día, el siglo XXI, es Salomón. Y sin embargo, ¿cómo terminó? En un momento tuvo esa situación. Por eso, reflexionemos acerca de qué esperamos de la vida, qué deseamos de la vida. Reflexionemos si verdaderamente estamos siguiendo el llamado de Dios para cada uno de nosotros, o estamos siguiendo nuestra propia intención del corazón. Si estamos midiendo el éxito conforme a lo que el Señor nos dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Sí. O verdaderamente estamos buscando todo lo demás, olvidándonos del reino de los cielos y su justicia. Tú como profesor de matemáticas sabes que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí. En este caso sí. En este caso sí. Sí, así es. El resultado no es el mismo. No es el mismo. Y podemos, hablando un poco desde el, bueno, tú lo has hablado desde el punto de vista de la experiencia, ¿verdad? Lo que tú has vivido. Y podría ya hablar desde el punto de la experiencia también, diciéndote cómo yo he llegado a este punto en mi vida y decir, tengo paz en mi corazón, estoy disfrutando de la vida que Dios me da. ¿Cómo puedo disfrutar yo de la vida que Dios me da independientemente de las circunstancias? No dependo de que si este día han ido malas cosas o no. Si me acerco a Dios y tengo esa vida en abundancia que Dios da, es porque estoy acercándome a Él y Él me lleva de la mano, me va conduciendo. Tenemos esa intimidad con el Señor, y eso hace de que yo pueda disfrutar del día de hoy. Dios en su palabra nos dice ahí de no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propia afán. Sí, cada día tiene su problemática y tiene su cosa. Entonces, disfrutar, a ver si lo podemos llevar al símil futbolístico de un entrenador que está un poco de moda en España, que es el Cholo Simeone, ¿no? Sí. Él dice, su filosofía era partido a partido, ¿no? Ajá, sí. Partido a partido. La filosofía de Cristo es día a día, preocúpate por hoy, no te preocupes. Dios está contigo hoy, está contigo mañana, está contigo pasado, la semana que viene, el mes que viene. Y dice... le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Así es Dios. Así es, pero si esa palabra yo la creo,
y yo la vivo, yo disfruto realmente, puedo vivir en esa plenitud con el Señor. Y no solamente eso, que es algo, como quedan poquitos minutos, me gustaría centrarme en esto. Tú hablaste de la comunión con Dios, que es la base y fundamento, pero esa comunión con Dios te lleva a servir al prójimo. Yo no encontré gente más feliz que la que sirve a Dios y sirve al prójimo. No encontré gente más realizada en este mundo que la que sirve a Dios y por esa comunión con Dios termina sirviendo al prójimo. Y esa misma gente tiene la capacidad para soportar las pruebas y las dificultades que vienen. Por eso es que viven una vida verdadera. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Encontrar la verdadera vida, porque no solo eso, ¿verdad? El poder servir y una satisfacción personal, sino también poder soportar las pruebas y las dificultades, sabiendo en quién confiamos, porque nuestra confianza está en el Señor. Exacto, exacto. Por eso, hoy, en estos días, estaba meditando acerca de Salomón y todo esto, y dije, vamos a llevar este tema a la tertulia, porque posiblemente hay mucha gente que esté con el parámetro equivocado de lo que es el éxito y la felicidad. Así es. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Carlos. Me gustaría orar. Me gustaría que puedas tú dirigirnos en una oración y que pues esta palabra pues haya llegado a... Yo sé que estos medios a veces no sabemos a quién llega, ¿verdad? Llega mucha gente. Pero podemos orar y pedirle al Señor que pueda tocar corazones, ¿verdad? Dios mío, nuestro Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido por todos los que están viendo, escuchando y que de una u otra manera se han sentido identificados con la enseñanza del día de hoy. Que por medio de esta palabra puedan entender que mucho esfuerzo, mucho desvelo, mucho sacrificio para encontrarse vacíos como se encontró Salomón. Que el parámetro está equivocado, que el verdadero éxito, la verdadera felicidad no es como este mundo. Por eso tú dijiste, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como este mundo la da. Señor, enséñanos a encontrar el propósito para cada uno, para encontrar la felicidad en ti y para encontrar en ti la plenitud. Señor, hay muchos que han dejado y menospreciado el llamado, por eso no son felices. ¿Cuántos por problemas o circunstancias diversas han dejado de servirte y no son felices? Señor, háblales. Señor, muéstrales. Señor, haz tu obra. Señor, porque los llamamientos y los dones, tu palabra dice que son irrevocables. Y sobre aquellos que tú has llamado y has puesto tus dones y tus talentos, Señor, tú no los has quitado, tú sigues esperando que ellos se pongan en tus manos para tú hacer la obra. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a la audiencia. Un placer. Y hasta la próxima.